Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Jorge Alejandro Fierro Moncayo, me dedico a la psicoterapia desde hace más de 30 años y hoy estoy con mucho gusto compartiéndote una información que considero por demás importante para tu bienestar emocional. Se llama las heridas emocionales que traemos desde la infancia y que nos siguen afectando en la etapa adulta. Ese es el tema que quiero compartir contigo. Y bueno, pues empecemos. Cuando una persona es concebida, bueno, pues fíjate que puede sucederle cosas negativas en el periodo de la gestación, en el periodo de la concepción, en el momento del nacimiento o en los primeros momentos en que está en contacto con el mundo exterior, o sea, sobre todo cuando es el nacimiento. Todo esto que estoy diciendo pueden pasarle cosas que dejan una marca para toda la vida, ¿sí? Podríamos pensar que a lo mejor la mamá pues no deseaba ser embarazada y sin embargo, bueno, pues sucedió y ella puede pensar no desear a ese bebé y eso ya puede haberle afectado con son de algunas de las heridas que iremos mencionando posteriormente. Otras veces también puede ser, bueno, algún susto, algún miedo, algún coraje y desde allí puede irse gestando esta herida. Muchas veces, pues obviamente como estamos hablando de la concepción, de la etapa en la que estamos en el vientre de nuestra mamá o en los primeros años de nuestra vida, pues por lo general no recordamos lo que sucedió, ¿sí? Quedan como guardados y aparentemente sepultados, pero desgraciadamente no han perdido su poder de afectarnos. Si no los detectamos, definitivamente nos afectarán el resto de nuestra vida. Entonces, estas heridas que sufrimos desde nuestras primeras infancias, viene siendo todo ello que nos convierte en lo vulnerable que después nos vamos a convertir, ¿sí? Es una parte en donde hemos recibido golpes, insultos, traumas de todo tipo. Y todas las personas, todas, absolutamente todas, tenemos alguna herida, si no es que hasta más. Entre ellas simplemente tenemos el trauma del nacimiento, porque pues de alguna manera es un momento crítico que no todas las personas, no todos los niños lo superan de manera favorable. Entonces, desde el nacimiento hasta los 7 años, las personas somos muy susceptibles de quedar marcada por las heridas. Entonces la herida es lo que produce un golpe por algo que fue negado y a lo que teníamos derecho, pero también puede ser un exceso. Una sobreprotección o un mimo exagerado pueden provocar este mismo efecto. A las personas se nos hiere desde el seno materno hasta que se tiene uso de razón, que es aproximadamente a los 7 u 8 años. Después de los 7 años está allí la protección de los mecanismos de defensa que aparecen pues precisamente para protegernos, pero a excepción del área sexual que sigue siendo muy vulnerable hasta la época de la adolescencia. De ahí la importancia de detectar o de saber o de investigar si hubo algún abuso o algún tocamiento en la infancia, ya que, bueno, pues definitivamente también puede provocar una gran herida. Entonces, cuando nacemos y durante estos primeros 7 años de vida, tenemos una gran necesidad fundamental. ¿Cuál es esta necesidad fundamental? La necesidad de ser reconocido. Entonces, la herida se produce porque no nos reconocieron, porque no satisfacieron nuestras necesidades básicas, ¿verdad? Y entonces, al no tener este reconocimiento, se pueden presentar las siguientes situaciones que definitivamente contribuyen a estas heridas. ¿Cuáles son estas situaciones que las iré explicando cada una de ellas? Primeramente tenemos no me reconocieron en mi identidad. Las voy a ir nombrando y luego las voy a explicar. No me reconocieron en mi identidad. No me sentí amado. Me abandonaron, no me atendieron. No me reconocieron en mi necesidad de ser tocado adecuadamente. No me creyeron. No apostaron por mí. Me compararon. No me dieron un rol. No tuve seguridad. Entonces, estas son las situaciones que se van a derivar por la falta de satisfacción de la necesidad de ser reconocido. Y regreso entonces a explicar a qué se refiere con no me reconocieron en mi identidad. Pues que no me aceptaron como yo era, hombre o mujer. No reconocieron lo que el sexo o no aceptaron el color de la piel, ¿verdad? Muchas veces o la apariencia. Hay personas mamás
que han negado o no han aceptado el sexo de su hijo, ¿verdad? O de su hija. ¿Cuántas veces las propias mamás han dicho, ay, qué lástima, otra mujer, yo quería un varoncito? ¿Y qué pasó? Bueno, pues esa niña que haya recibido ese comentario, ya desde esa entrada ya no estaban reconociendo su identidad. O mira nada más, salió igual a la familia de su padre, todos morenos, prietos, no los quiero, ¿verdad? Entonces ya tenemos desde allí una herida, porque no se reconoció su identidad, no se aceptó el cómo fue o cómo era ese niño. Tenemos la siguiente situación, no me sentí amado. No reconocieron lo que era, no reconocieron lo que hacía, no me amaron gratuitamente, ¿verdad? Me hicieron un chantaje con el afecto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, obviamente no sentí amor de ninguna manera y a lo mejor me dieron el amor si hacía cierta cosa. Si haces esto, te quiero. Si te comportas de esta manera, entonces sí te quiero. Entonces voy aprendiendo que el amor que voy a recibir no lo recibo por el simple hecho de ser su hijo, sino que tengo que dar algo a cambio. Siguiente situación. Me abandonaron, no me atendieron, no tuvieron tiempo para mí. ¿Cuántas veces, verdad? El niño necesita la presencia del papá, necesita la presencia de la mamá y se siente abandonado. No fueron atendidos y aquí habría que ver inclusive, yo creo que próximamente vamos a empezar a darnos cuenta los efectos de todos estos niños que han vivido en las guarderías, que aunque fueron alojados en las guarderías o en las instancias infantiles con todo el amor de muchos de sus padres porque tenían que trabajar, pero definitivamente para el niño lo puede haber experimentado como un abandono, sobre todo cuando no nomás los dejaron ahí, sino no han atendido sus necesidades físicas o psicológicas básicas. Siguiente situación. No me reconocieron en mi necesidad de ser tocado o acariciado adecuadamente. Bueno, creo que está muy lógico. No recibí el contacto físico que necesitaba. ¿Por qué? Porque me lastimaron, porque me golpearon o porque ni siquiera me tocaron y además o me tocaron indebidamente, ¿sí? A veces faltó el contacto físico desde el pezón, no fuimos alimentados por nuestra mamá. Entonces, bueno, pues se requiere que el niño o la niña sientan esta caricia adecuada, caricia apropiada, ¿verdad? No la inadecuada. Y bueno, cuando no se tiene esta experiencia, bueno, se tiene esta herida, se tiene definitivamente esta situación. ¿Qué más? No me creyeron. ¿Cuántas veces los niños dicen la verdad y no les creen? No los escucharon. Cuando un niño habla, el niño comparte lo mejor de sí mismo, pero por esto es una gran ofensa que no se le crea. ¿Cuántas veces también están sufriendo alguna agresión, alguna situación que requiere la ayuda, el apoyo inmediato de los papás o de las personas que estén cuidándolos y simplemente los ignoran o les dicen no te creo, son tus fantasías, eso que dices no es cierto? Y bueno, aquí se está gestando esta herida. No apostaron por mí, me creían tonto o tonta, me ignoraron o me sobreprotegieron. En pocas palabras, no creyeron en mis capacidades, no me estimularon y entonces la traducción de todo esto es que como yo tengo que recibir esta sobreprotección, pues yo no sirvo. Otra situación, me compararon, me decían que era menos que el otro, que la otra, no era como mi hermano, no eres como tu primo, deberías de portarte como el vecinito, total que yo no era suficientemente valioso y tenía que ser definitivamente comparado con otras personas. Siguiente situación, no me dieron un papel o un rol, no tenía un sitio en la familia, no me dieron un lugar, era tan solo un número. Muchas veces hasta los papás se olvidan de los nombres de los hijos, ¿verdad? No tienen, por ejemplo, por decirte algo, no tienen el derecho a tener su ropa propia. A lo mejor heredan la ropa de otros hermanos. Bueno, habría que entender si la situación económica así lo amerita, pues no, pues se puede entender. Pero otras veces no. Otras veces simplemente no se les otorga esta especial atención. Siguiente situación, no tuve seguridad o se vivió en una gran zozobra económica. Hay papás que tienen que estar
ahora sí que viviendo al día en una pobreza angustiante o cambiándose de casa por situaciones de seguridad. Total que la misma familia vive en una gran inseguridad y eso genera una inestabilidad. También la inseguridad que puede venir de los insultos, de las agresiones o incluso la separación de los papás. ¡Wow! Qué gran situación esta para generar una falta de seguridad, porque el niño va a pensar qué va a ser de él o de ella cuando uno de los papás no estén en casa, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿quiénes son los agentes, las principales personas generadoras de estas heridas que nos llevan a la falta de reconocimiento? Bueno, pues estas principales personas son, por ejemplo, tenemos papá y mamá, los hermanos, ¿sí? O aquellas personas que cuidaron al niño o a la niña. Ya si nos adentramos específicamente, ¿qué es lo que lastima? ¿Qué es lo que genera la herida? Pues las actitudes de los padres, frases, exigencias de comportamientos superiores a su desarrollo. Bueno, si me regreso de las frases, ¿cuántas veces es? Mira nada más, qué tonto eres, nada sabes hacer bien, ya no te soporto, por tu culpa me tuve que casar con tu mamá o con tu papá. La actitud de indiferencia, la actitud de falta de acercamiento, de contacto físico, o cuando exigimos o cuando se exige a los niños que pequeños, 5 o 6 años, que atiendan al hermanito todavía más chiquito, dándole una responsabilidad tremenda, ¿verdad? Cuando entonces hay esa exigencia por demás fuera de la capacidad del niño. También cuando hay burlas, hay ironías, hay sobreprotección, hay ambientes difíciles, hay economía insuficiente, hay situaciones de intenso dolor, cuando hay pérdidas afectivas tempranas, se les mueren los papás o los abuelitos o algún hermanito. Son algunas de las posibles formas de experimentar este no reconocimiento, la no satisfacción de las necesidades psíquicas básicas. Y entonces, ¿qué va a derivar todo esto? Va a derivar en unas heridas. Entonces, estas heridas pueden ser por falta o por exceso, es decir, por la no satisfacción de la necesidad o por la satisfacción exagerada de la misma. Puede ser un golpe muy fuerte, muy intenso, o por la repetición. Y cuando hablo de golpe, pues sí, puede ser efectivamente un golpe físico, pero también puede ser un insulto, una actitud, o también la repetición, un número repetido de situaciones o de insultos que recibe el niño o la niña, ¿sí? Entonces, de estas heridas van a surgir unos miedos, y de cada miedo va a surgir una compulsión. Y esto va definitivamente a influir en el estado de ánimo, en la autoestima de las personas, ¿sí? Entonces también vamos a tener aquí que la herida es el punto de partida para que se geste, para que se origine lo que se conoce como la culpa original. Es sentir que la única razón posible de mi herida es que hay algo malo en nosotros. O sea, por algo mis papás no me acariciaron, por algo me compararon, por algo me insultaron, por algo no me dieron la estabilidad que yo quería. Entonces, pues algo tengo mal. Entonces, mis papás no son los malos. Luego yo soy el malo. Entonces, esto le llamamos nosotros en psicología, en psicoterapia, la culpa original, ¿sí? Y esta culpa original va a producir posteriormente lo que se llama una culpa malsana, una culpa tóxica, una culpa que va a envenenar la autoestima de las personas. Entonces, cuando se están provocando las heridas en el inconsciente, se está tratando de gestar estos mecanismos de defensa, ¿verdad? Que su misión es protegernos. Es como si fuera un muro para que ya no seamos golpeados más. Sin embargo, este muro, esta muralla, que son los mecanismos de defensa, ¿sí? Vamos a imaginarnos que parece una fortaleza, una muralla, ¿sí? Pero tienen unos agujeros. O sea, no es una muralla impenetrable, sino que tienen unos agujeros por los que vamos a poder ver las heridas. Es como si fuera una barda, tiene agujeros y podemos ver a través de esos agujeros las heridas.
las compulsiones y las reacciones desproporcionadas, que son las manifestaciones de esta herida, ¿sí? Entonces, la herida entonces se va a manifestar por esas compulsiones, por las reacciones desproporcionadas y por la culpa malsana, ¿sí? Pero además, todo esto que acabo de mencionar, también lo vamos a tener simbólicamente en los sueños. Entonces, la compulsión, que son actos repetitivos, los vamos a tener para escapar de los miedos. Vamos a hacer todos esta serie de rituales, ¿verdad? Con la intención de no experimentar el miedo. Pero definitivamente las compulsiones que vamos a tener, como por ejemplo podría ser en el caso de los obsesivos, el lavarse excesivamente las manos, o ciertos rituales de no pisar las rayitas de las banquetas en la calle, ¿verdad? Entonces son simplemente acciones que nos llevan definitivamente al miedo que las generó, ¿sí? Algo que también considero importante explicar es que es sobre todo las reacciones desproporcionadas. Cuando alguien nos hace algo, llámese un golpe, un insulto, no nos atendieron, no nos hicieron caso, nos ignoraron, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que nos sentimos heridos. Bueno, si por ejemplo tengo una explosión de ira ante eso que me hicieron, o no olvido, me la paso días y días recordando el agravio que recibí, o periódicamente, ya han pasado años desde aquel evento en donde yo considero que fui insultado o agredido, y siguen pasando los meses, y de vez en cuando, no digo todos los días, pero los sigo recordando. Tenemos entonces en estas tres cosas: explosión, la manifestación constante de la molestia, y la periódica. En estas tres situaciones tenemos lo que se llaman las reacciones desproporcionadas, y esto solamente es una señal de que la herida está abierta y que no ha sido atendida, no ha sido trabajada, ¿sí? Entonces, también este mensaje en el inconsciente es que no me quieren, pues porque no soy importante, ¿sí? Entonces, las reacciones desproporcionadas generan una sobredimensión de la herida, ¿sí? Entonces, podemos sintetizar aquí lo siguiente: cuando tenemos entonces reacciones desproporcionadas, es que está brotando la herida, o se está manifestando la herida, ¿sí? Cuando tenemos entonces compulsiones, tenemos allí que están brotando los miedos, ¿sí? Y cuando me siento responsable, culpable, ¿verdad?, por haber sido herido, tengo una manifestación de la culpa original, que también es una manifestación de la herida, ¿sí? Entonces, las compulsiones, las reacciones desproporcionadas y la culpa original son condiciones favorables para que aparezca esa culpa malsana que mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué es la culpa malsana? El remordimiento, ¿verdad?, que evita incluso, ¿verdad?, que nos perdonemos. Ni nosotros mismos queremos ni estamos dispuestos a perdonarnos, ¿verdad? No nos permite que tengamos una nueva oportunidad. Bueno, pues todo esto que acabo de mencionar nos llama a tener un efecto de vulnerabilidad. ¿Y qué va a producir este efecto de vulnerabilidad? Bueno, que tenemos una baja autoestima, ¿sí? Y esta baja autoestima va a ser alimentada y sostenida por esas voces en nuestra mente, ¿verdad?, que van a estar hablándonos de esa herida. Esas voces pueden estar activas, pueden estar grabadas en el inconsciente. Esas voces que a veces se manifiestan como: tú no tienes derecho, tú no te lo mereces, tú no tienes la capacidad, tú no puedes, ¿verdad? Cada vez que queremos intentar a lo mejor alguna acción, queremos cambiarnos de trabajo, queremos comprarnos algo, casi surgen de inmediato estas voces de no, eso no es para ti, no lo vas a lograr, no lo vas a poder pagar, no vas a poder conseguir ese ascenso, nadie te va a querer. Entonces, esas voces son estas manifestaciones de las heridas que, si no las identificamos y no aprendemos a controlarlas, será tema de en otra posterior charla que tenga con ustedes. ¿Qué podemos hacer con esas voces para neutralizarlas? Pero un primer principio para atacarlas es identificarlas, como estamos haciendo precisamente en este momento. Entonces, bueno, esas voces están allí,
¿verdad? Y hay que atenderlas, hay que hacerles caso. Digo, más bien dicho, hay que identificarlas, hay que aceptar que ahí están para poderlas ignorar. Ya será cuestión de la siguiente charla que tengamos. Por lo pronto, yo espero que todas estas pláticas, toda esa información que te acabo de compartir sea de tu utilidad. Muchas gracias y estate pendiente de mi siguiente charla donde hablaremos de qué hacer con estas voces.